básicamente tiene todavía, digamos, dos máquinas para envainar, para hacer envainados, donde se hace envainados para acería y para fundición. En el año 2015, el grupo Globe es comprado por lo que era Ferroatlántica y ahí se forma el grupo Ferroglobe, del cual son parte hasta el día de hoy. Las plantas acá en Argentina, básicamente tenemos una planta en Mendoza y otra planta y las oficinas en Buenos Aires. Esta es una foto de la planta de Luján de Cuyo, donde puede verse, digamos, la precordillera detrás. Es una zona muy linda. Estamos en el medio de Mendoza, en Luján de Cuyo, el país de Malbec, rodeado por un montón de bodegas. La más fea, la planta más fea es la nuestra, porque es la que no produce, digamos, vino. La capacidad de producción argentina de siliciuro de calcio es 21.000 toneladas métricas por año, de FESIMAC 35.000 toneladas. Podemos hacerle el problema en este momento de la planta y desde hace tiempo solidificarla, con lo cual en realidad uno puede hacer 20.000 toneladas solidificadas por año en realidad. Los envainados, podemos llegar a envainar acá en Argentina 3.800 toneladas métricas de polvo, que son 173 kilómetros por año. Y la gente que tenemos son más o menos unas 150 personas trabajando en la planta. Básicamente, ¿qué tenemos en Luján de Cuyo? Dos hornos de 13,5 megavoltampere, lo que hace es una fusión reductora con el sistema de electrodo Soderberg. Como pueden ver, nuestro consumo de energía es bastante alto. Por ejemplo, el consumo de energía que tenemos equivale al de una ciudad, mensualmente, de una ciudad de 130.000 habitantes. O sea que somos hipersensibles al costo de la energía, al igual que al bar, por ejemplo. El proceso productivo, básicamente recibimos la materia prima, que viene casi toda de Argentina, va a los hornos, tiene la función reductora. Lo que obtenemos de los hornos es o ferrosilicio, 55 o 75 según lo que estamos haciendo, o siliciuro de calcio. Eso va a un proceso de molienda en función de lo que el cliente quiera, ¿no? Como pueden ver, las materias primas prácticamente son todas de Argentina, muy cerca, salvo el magnesio, el metal y el lantano, que eso se importa de China. Es uno de los únicos productores mundiales de este tipo de material. Lo demás está cerca de la planta, ¿no? El cuarzo, la piedra caliza, el mineral de hierro. Eso nos da por ahí una ventaja competitiva en el país. Los productos que hacemos son, son siliciuro de calcio, FESIMAC. Básicamente, siliciuro de calcio se usa mucho en acerías, algo en fundiciones, algo en polvos coladores. El FESIMAC en piedra alampi o finos o envainado para fundiciones y para aluminotermia. Y también envainamos boro, aluminio calcio silicio, ferrotitanio, carbón, azufre, ferrocalcio. Digamos, se puede envainar el polvo que pida el cliente siempre y cuando se pueda llevar a 0,2 milímetros de granometría. El siliciuro de calcio básicamente se usa mucho en acerías para cambiar la forma de la lúmina. O sea, la lúmina es un problema en cualquier acero, tiene forma angulosa. Lo que hace el siliciuro de calcio es cambiar, digamos, el punto de fusión y hace que estas inclusiones se conviertan en esféricas. También se usa en fundiciones como por inoculante, y lo que promueve a raíz de cambiar la forma de inclusiones en la acería es la colabilidad. El que fabricamos en Argentina es un Sika Prime, porque tiene más de 28% de calcio. En el mundo van a encontrar tres tipos de Sika, 15% a 20, de 20 a 26, 27, que es el chino, y el nuestro que es Prime. ¿Cómo hacemos el FESIMAC? Básicamente del horno, lo que viene es el FESI 55 en una cuchara, digamos, de transferencia. Lo que hacemos es, a través de un modelo, agregar magnesio, tierras raras y chatarra, calculados por un modelo que tenemos en función de lo que estemos fabricando. Se vuelca dentro de ese box y se obtiene el ferrosilicio magnesio. Los grados que hacemos ahí, los grados típicos. SPH le puso a alguien pues, por esférico, esferoidal. Y esos son los tipos de FESIMAC que fabricamos. Ese es el ejemplo, ¿no? Los envainados, básicamente,
el tema del proceso de inyección de envainados, lo que tenemos es una máquina de inyección que lo que hace es traccionar una bobina que fabricamos en la planta, como esa que tiene ahí, y a través de un tubo guía se introduce en el metal líquido. Lo que uno logra, si esto penetra vertical, es que la vaina se disuelva a una determinada altura y la presión ferrostática contrarreste la presión de vapor de lo que estamos inyectando, calcio o magnesio, por ejemplo. Eso, al retenerlo, reacciona con el medio y lo poco que no reacciona asciende y se oxida con el aire. Esto, digamos, lo que podemos envainar. Lo que tiene de bueno es que uno puede controlar lo que está adicionando, o sea, lo puede tener en una computadora lo que está adicionando, ¿no? Ahí están las dos plantas que tenemos, la de Mendoza, y ahí está la máquina de cuando arrancó, y la de Ultracor, que son dos máquinas, una monocomponente y otra que tiene 4 componentes. Esa es la otra ventaja que tiene, que uno en el envainado puede agregar lo que el cliente pida. Este es el programa de fabricación de envainados. Recibimos todo el polvo, 0,2 milímetros, va a la máquina de envainado y luego ya se arman las bobinas para despacho para la inyección posterior. Bueno, acá viene el repaso, sé que por ahí los voy a aburrir, pero voy a hacer un breve repaso, digamos, de los procesos de nodulización. El más conocido, muy usado en todo el mundo, es el sándwich, donde ahí tenemos el ejemplo, digamos, en el cual se agrega el nodulizante, arriba chapitas o algún cobertor que puede ser una ferrosilicio o algún otro elemento, y lo que uno hace es, digamos, agregar el metal, el hierro adentro y lograr la reacción. Hay otro diseño de Bacin, de los cuales hay varios años después. La innovación que hubo fue el TAN Discover, que es dirigir, digamos, la caída de metal a un bolsillo separado con un DAM del lugar donde tenemos digamos, el nodulizante. De eso hay varios diseños también, como puedes ver ahí. Y hay varias versiones con tapa removible, sin tapa removible, o sea, con tapa fija, como este, por ejemplo, que se puede ver ahí, donde está el tipo Sput, donde uno puede agregar el material por un lugar, o sea, el hierro líquido por un lugar, el otro tiene nodulizante. O sea, se ven distintos tipos, inclusive por ejemplo este tiene doble tetera, donde por un lado uno agrega el hierro y vuelca por el otro para evitar el pasaje de escoria. Lo otro también que hay en el mundo, que yo pude ver uno por ejemplo en Finlandia y otro vi aquí en la Fundación de San Justo, es el sistema de convertidor. Lo que yo he visto, uno tiene punto fijo, como el de Finlandia, el de componente en Finlandia, donde un ejemplo es este, digamos, básicamente agregan el FeSiMac o el magnesio, gira, agregan el metal líquido, el hierro, gira nuevamente, se produce la reacción y luego va a colar a una cuchara o algo así directamente. El que tiene acá el señor es digamos, este es de Brasil, donde básicamente le cargan, digamos, el ferroaliante, el nodulizante, hace la carga del hierro y luego lo pone en vertical y hace la reacción. Este lo puedo ver en Curitiba, en Brasil. Es parecido al que tienen ustedes. Lo otro también que se ha usado mucho es el plunging, que básicamente es sumergir con algún sistema como este, por ejemplo, yo lo hice bastante esquemático. Se coloca, digamos, en un primer momento el ferroaliante, se hace el volcado del líquido y en un momento determinado, cuando está llena digamos, la cuchara, se retira el material y se produce la reacción. Un amigo mío francés desarrolló un sistema parecido, esquemático, parecido a este, y lo estaba probando como un suceso en un par de fundiciones en Francia, andaba muy bien, con buenos rendimientos. El otro es el plunging con lingote, digamos que es introducir directamente un lingote en la cuchara con una tapa y producir la reacción. De esto, honestamente, lo único que vi es en Estados Unidos, en nuestra planta en Beverly, que es la fabricación de FeSiMac. O sea, se introduce un lingote de magnesio directamente en la cuchara con una tapa y se produce la reacción. Y lo otro es, bueno, el sistema in-mold, que básicamente consiste en colocarle adentro el nodulizante. Y el otro método que hay, el flow-through, que es directamente agregar en el chorro
del metal líquido en el inodorizante. La otra tecnología que tenemos es la de core wire o encapsulados, que es lo que fabricamos nosotros, básicamente copiada de las acerías. Y esto, como decía, permite al operador hacer un control mejor de la inyección. ¿Cómo se inyecta? Ahí tenemos todo el sistema. Esa es la máquina, donde lo que se introduce en la máquina, digamos, es el alambre. Esta tiene rueda molesteada. Lo que hace es traccionar el alambre e introducirlo dentro de la cuchara. Ahí tenemos la bobina. Si hacemos un corte de la bobina, ¿qué hacemos cuando gira? Bueno, el alambre lo que hace va girando, se va devanando de esa manera. Y lo que uno tiene que hacer es establecer una velocidad de inyección determinada para lograr que, digamos, la profundidad en donde se disuelve el alambre con la presión ferrostática contraste la presión de vapor de lo que estamos inyectando. Básicamente es el objetivo de hacer este tipo de inyección. ¿Cómo se conforma el alambre? Básicamente lo que recibimos en la planta es un fleje, digamos, que va tomando la forma de un nido. Ese nido que se forma se llena de polvo, no lo puse aquí porque va a ser muy largo mostrarlo. Se llena de este polvo y luego se cierra formando este tipo de cierre que se ve ahí con la misma chapa. Los espesores de chapa son los que tienen ahí. Se puede rellenar con FESIMAC, con tierras raras, con Zika, con FESI, con boro, lo que requiere el cliente. Básicamente estas son las ventajas. Permite tratamientos en un amplio rango de azufre, mejor control de las adiciones, hay una menor deviación estándar, eso es más, si uno tiene ajustada bien la profundidad, la guía y todo, es repetitivo el resultado, es de fácil manipuleo y simplicidad el tratamiento. Uno puede usar menores temperaturas de tratamiento y con menor cantidad de escoria. Y lo que hay es un control más estricto porque esto queda todo registrado. No es que dependemos de que el operador anote lo que está adicionando. Directamente el sistema PLC o de computadora toma los datos de la inyección que se está realizando. Hay una variedad bastante grande. Ahí tienen las composiciones que se pueden lograr con el FESIMAC. O sea, un poco de vodka no viene mal. Y lo otro, bueno, visto todo esto, ¿cómo podemos mejorar la nodurización? Primero, si podemos, y si estamos instalando las condiciones, seleccionar el proceso. Acá es una tabla interesante, hecha por un alemán, en un momento determinado, un trabajo bastante lindo. Hay una comparación de todos estos procesos que yo vengo mostrando con los pros y las contras. Y acá tenemos una comparación, un gráfico orientativo donde, por ejemplo, acá tenemos baja formación de humos y escoria, acá alta, el rendimiento de magnesio bajo-alto, el efecto de inoculation bajo-alto y la violencia de reacción. Por ejemplo, el convertidor está acá en el pico de la formación y la violencia de reacción, pero en un proceso por ahí como el que tienen ellos de alta productividad, tienen que adoptar un convertidor porque quizá no le da el tiempo. Ya los otros procesos que son más manuales, como el TANDIS o la dificultad de reparar un inmol, bueno, requerirá del tipo de pieza que uno haga, ¿no? Pero es interesante ver la comparación de los distintos procesos que uno puede tener. Por ejemplo, el Core Wire, que se ubica en un lugar de alta reacción, bajo rendimiento, pero si uno tiene una alta producción repetida, por ejemplo, alguien mencionó algo de John Deere. Yo estuve en John Deere viendo cuando arrancaba la planta y ellos tienen que hacer muchas piezas, algo que hablaban de los robots. Vi los robots que toman muestras, hay robots hasta que cargan el horno, y ellos tenían que instalar este Core Wire e inoculación con Core Wire también, porque la productividad es altísima. O sea, no le da el tiempo para parar la cuchara, o sea, es continuo. Inclusive las máquinas, a diferencia de la que yo mostré ahí, son máquinas tipo cassette que están ubicadas arriba de la cuchara. Sacan una máquina y se rompe y ponen otra. O sea, es todo rapidísimo. John Deere en Waterloo. Interesante, un proceso que es el futuro, digamos. Bueno, lo otro es el uso inoculante, que ustedes bien lo conocen.
donde ahí, por ejemplo, tenemos un ejemplo burdo, ¿no? El uso inoculante tiene influencia en el hierro gris y obviamente el hierro nodular, y acá tenemos una estructura de hierro gris sin inocular y otra inoculada. Una de hierro nodular sin inocular y otra inoculada. Uno ve cómo logra, en el caso del nodular, una distribución o una uniformidad entre lo que son los nódulos, ¿no? Hay inoculantes, hay listas muy grandes de lo que es inoculante y la influencia de cada uno, como el aluminio, el bario, el calcio, el estroncio, el circonio. Y ahí les muestro una lista de los inoculantes que tenemos, por ejemplo, en Ferroglobe. O sea, en Francia hay toda una especialidad en la planta nuestra de Francia, de Chateau Fourier, que en realidad el FESIMAC de Francia no es tan bueno como son los inoculantes. Realmente los inoculantes de Francia son excelentes. Yo, tal es así que había invitado a un especialista alemán nuestro de inoculantes, que es una eminencia en esto y que es el que trabajó en esta tabla. Esta tabla básicamente lo que muestra, en función del tipo de inoculante, cuál es el apropiado para hierro gris, el apropiado para hierro nodular, cuál contrarresta, digamos, la contracción, si uno tiene que hacer piezas gruesas, piezas finas. Bueno, este hombre es especialista en esto. Lamentablemente tuvo un accidente cardiovascular y no sé si va a poder venir algún día, pero les prometo que en cuanto logre algún experto que venga a hablar de esto, sería muy interesante porque es toda una ciencia, ¿no? Inclusive también hacen inoculantes en Francia donde son insertos. Por ejemplo, para Toyota hay inoculantes con forma de un inserto determinado que va adentro del molde y fabrican en serie con ese tipo de material, ¿no? Acá lo otro que se ve, por supuesto, esto es toda la práctica, ¿no? Digamos, cómo cada variable, como el azufre, la temperatura de colado, digamos, la cantidad de escoria, el tiempo entre el fading time, el tiempo en que uno agrega digamos, el nodulizante y cuela, el recubrimiento de la aleación, cómo cubre la aleación uno, digamos, en este caso sería el FESIMAC, con chapita o como lo cubra, el diseño de la cuchara, que es muy importante por el tema de la presión ferrostática, la composición del nodulizante y si digamos, el nodulizante está oxidado o no. Esto, digamos, es empírico y esto nos da el mayor o menor consumo en porcentaje de metal líquido de el FESIMAC. A esto, que es empírico, hay que agregarle cosas nuevas, por ejemplo, cosas interesantes como la que hablaba hoy Norberto. Norby mencionaba el tema de la actividad de carbono, que es muy importante, y yo soy profesor de fisicoquímica, lo aprendí mucho en las acerías. El medir la actividad de algún elemento con el cual hemos trabajado, en este caso el carbono, es muy importante, porque en realidad la definición es la cantidad disponible de elementos que está para reaccionar. Lamentablemente, el laboratorio nos da valores totales, nos da carbono total, aluminio total, silicio total, o sea, no sabemos si está combinado, oxidado, cómo está. Con lo cual no nos dice mucho de qué influencia va a tener la reacción. Hoy en día hay desarrollo sobre eso, hay celdas de concentración y hasta por correlación uno puede obtener el carbono activo que tiene en el hierro líquido, en segundos en realidad. El tiempo de espera, que a veces nosotros personalmente la COPIA hemos recibido muchos reclamos por esto muchas veces, y es importantísimo. ¿Por qué? Porque si demoramos en colar ese hierro tratado, obviamente va a haber una flotación, digamos, con el tiempo, una baja de las microinclusiones de magnesio, de las escorias con magnesio, las partículas de escoria, de las partículas de magnesio en la escoria, del magnesio disuelto. Todo esto está producido por la ley que es el efecto de la ley de Stokes, que todos manejan la ley de Stokes, ¿la conocen? Acá, señor, sí. Bueno, hablamos y a veces no la evaluamos. Yo me doy cuenta que yo lo que hago ahora de ingeniero viejo, ¿no? Yo estoy jubilado, ¿no? Pero muchas veces hablo con gente joven y agarro la calculadora o agarro un papel y entro a hacerle el cálculo para que veamos de qué estamos hablando, porque está la costumbre, viene todo enlatado, pero vamos a hacer un cálculo que queda. Fíjense que esta ley es muy importante, ¿no? Por ejemplo, si agregamos inoculantes, si estamos teniendo caída de magnesio, vamos a tener una mejora de la nodularidad. O sea, es una manera de corregir si tenemos un alto fading time, obviamente no podemos agregar magnesio, ¿no? Si uno inocula, puede lograrlo. Esto, por ejemplo, es lo que tenemos en micrografía por la caída de
el magnesio o el inoculante. Si cae el magnesio, lo que vamos a tener prácticamente es una estructura parecida a la del grafito compacto. Si lo que cae es inoculante, porque esperamos mucho, digamos, lo que vamos a tener es una forma irregular de grafito. O sea, la importancia de los tiempos, ¿no? Y lo otro que es importante también, que tiene que ver con esto, como decía Pancho Baño, todo tiene que ver con todo, ¿no? Es la zona de muestreo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros tenemos partículas de muy baja densidad en un medio muy denso como es el hierro líquido. Si le damos tiempo, ¿qué va a pasar? Va a flotar todo. Lo ideal sería tener un régimen turbulento. Por ejemplo, en las acerías tenemos tapones porosos y ahora en las plantas, se está copiando la tecnología en las plantas de fabricación como la nuestra, de estar agitando continuamente. ¿Por qué? Porque otra vez, ¿quién nos jode? Stokes. ¿Y Stokes por qué nos da broma? Bueno, vamos a ver qué dice Stokes. Esta es la fórmula. Yo sé que para muchos es un monstruo, pero en realidad habla de la velocidad de ascenso, de la velocidad de ascenso de las partículas. Básicamente, lo que está midiendo es la diferencia de densidad entre el hierro y la partícula, teniendo en cuenta el diámetro de la misma. O sea, lo que tenemos ahí es la velocidad de ascenso, la aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo cuadrado, la densidad del líquido, que más o menos en el hierro es 8 gramos por centímetro cúbico, de ρ', que es la densidad del sólido, la inclusión. Las inclusiones que manejamos en fundición son de 2 a 4 gramos por centímetro cúbico. La viscosidad del líquido, hay un dato ahí de la viscosidad del líquido a las temperaturas que se maneja, es 0,007 kilogramos sobre metro por segundo. El diámetro de la inclusión, y fíjense si agarramos y hacemos un calculito. Inclusión de 150 micrones tenemos en el líquido. ¿Hasta cuánto llegamos? ¿Hasta cuánto han visto? Hasta 350. Perfecto. Fíjese. Si hago un cálculo. Fíjese que tenemos una velocidad de ascenso, digamos, con este tamaño de 3,5 centímetros por minuto. Si hablamos de 3 veces más, esto hay que multiplicarlo por 3. O sea, yo prácticamente en 10 minutos, si tengo una cuchara, digamos, de un tamaño normal, puedo tener casi todo flotado. O sea, por eso es importante colarlo lo antes posible. Lo ideal sería poder tener, si la temperatura no bajara, tener continuamente un taponcito poroso y agitar, cosa que la homogeneidad de la pieza sea la misma. Nuevamente, estamos tomando muestras químicas de algo que a lo mejor ni representa lo que estamos colando. Con respecto al uso de alambres, también para mejorar todo lo que es nebulización, bueno, los puntos principales: el contenido de azufre en el metal base cero tratado, la temperatura de tratamiento, la velocidad de inyección y el tiempo de tratamiento. Repasamos las cosas que hemos dicho: cantidad de metal ser tratada, la composición del alambre, el porcentaje de magnesio deseado en el metal, el borde libre, porque la reacción es violenta. Si tiene poco flúor, poco borde libre, vamos a tener pérdida de metal, con lo cual lo que estamos ganando por un lado, perdemos por el otro. La geometría de la cuchara, acá es importante. Lo ideal es el mínimo de tener relación altura-diámetro 2, 2, 1. Eso es lo que se maneja, digamos, empíricamente, ¿no? La geometría de los tubos guías para inyección, lo ideal es que esté a 90 grados y no que esté inyectando en ángulo porque no hay espacio, con lo cual, si está a 90 grados, la resistencia es solamente la del diámetro del alambre, que son 13 milímetros o 9 milímetros, nada. Si está de costado, todo el flanco del alambre resiste y se levanta, flota. Y el diseño de la estación de tratamiento. Las temperaturas de tratamiento, al igual que cualquier edición, son importantes. ¿Por qué? O sea, si la temperatura aumenta, ¿qué nos cae? Nos cae básicamente el rendimiento de magnesio y nos baja la tasa de sulfuración. Y obviamente aumenta la caída de temperatura, ¿no? La velocidad es importante también. Por lo mismo, digamos, nosotros si estamos inyectando, vamos a tener un rendimiento óptimo. Fíjese, este es el rendimiento óptimo. Si me paso, el alambre va a rebotar y va a bajar el rendimiento de magnesio. Una tasa de sulfuración óptima, o sea, si me paso baja, obviamente. Y la caída de temperatura prácticamente va a ser alta si estoy inyectando bien. ¿Por qué? Porque si estoy inyectando muy arriba, la reacción es exotérmica y me genera temperatura. O sea, me disminuye la caída de temperatura.
acá lo mismo si me paso, ¿no? Si la velocidad es muy alta. Esto es la velocidad versus el rendimiento de magnesio y la desulfuración. Es más de lo mismo, o sea, básicamente si estoy inyectando a velocidad muy alta, el alambre va a rebotar, inclusive puede llegar a tocar el fondo de la cuchara y salir arriba y reaccionar acá arriba. Esta es una velocidad muy baja, va a reaccionar arriba, y esta es una velocidad donde estoy logrando que la presión ferrostática oscete o contrarreste, digamos, la presión de vapor del magnesio o del calcio si estoy inyectando calcio. Eso es lo que dice básicamente todo esto, ¿no? Se puede inocular con alambre también. Hay por ejemplo, esta de John Deere inocula. Tiene una planta, inclusive tiene 2 máquinas en cada estación. Y a la vez que está inyectando el magnesio, inocula. Hay una planta también en Brasil, que es la de Schulz, que también están con el tema de inocular con alambre. Y uno puede hacer una inoculación durante el momento de la inyección del alambre de magnesio o posterior, en otra estación, o también hay casos en los cuales se puede inyectar también al chorro. Básicamente, si uno hace una inoculación tardía, lo que baja es el diámetro. Estos son diámetros muy usuales usados en fundiciones, y si uno inyecta en el vacío, lo que baja es el diámetro. La otra ventaja es que en la fabricación de hierro compacto, que la mayoría sabe que es un hierro que está entre la fundición gris y el hierro noblado maleable, que tiene ciertas propiedades. Se está pidiendo mucho ahora el CSI o el hierro compacto en la industria automotriz. Ahí tenemos la estructura de lo que es el hierro compacto. Bueno, tiene ventajas la inyección porque el rango es muy estrecho. Digamos, el CSI o el hierro compacto es estable arriba de 0,05% de magnesio y es estable en este rango, con lo cual, digamos, la inyección de alambre da esa posibilidad. O sea, es bastante segura la inyección si uno tiene la profundidad adecuada, la velocidad adecuada, la cuchara adecuada, ¿no? Estas serían las recomendaciones para fabricar un buen hierro compacto. Básicamente, tener una composición determinada, pesar el metal líquido, determinar la velocidad de inyección, medir la temperatura, inyectar el alambre con magnesio y después escoriar. Y hay una inoculación vacía. Hoy, por ejemplo, hay modelos feedback y feedforward que van corrigiendo las adiciones. Schulz, por ejemplo, con un modelo en Europa, donde están analizando qué están haciendo y va para atrás y para adelante. Va dando instrucciones directamente y algunas en automático de lo que tiene que adicionarse en cada caso. El borde libre es lo importante. Acá están un poco las recomendaciones, digamos, la altura de cuchara HD es HD igual a 2, soledad igual a 2. Esta distancia entre la guía y la escoria tiene que ser, la recomendación es que sea menor a 500 milímetros. Si es mayor, ¿qué pasa? El alambre empieza a moverse hacia un lado y hacia otro y no penetra a 90 grados y no reacciona bien y hay reacciones en la parte superior. La parte final es ¿a dónde va la industria de la fundición? Yo acá he escuchado cosas muy interesantes. Una de las cosas que tenemos, que está en muchas plantas, es el análisis térmico. Acá yo puse una marca conocida, que básicamente esto determina online carbono equivalente, carbono y silicio, y uno puede controlar la inoculación con ello, con estos bacines. Esto se puede integrar a un sistema de computadora, y con toda la información del proceso, uno puede, hay modelos que son feedback, feedforward, como este que tiene Schulz, por ejemplo, e ir haciendo corrección de proceso. Usar la balística. ¿Qué es la balística? Básicamente toma 5 o 6 datos de coladas anteriores, ve en cuánto acierta en la colada en que está y corrige. O sea, va corrigiendo continuamente. Entonces se empezó a usar mucho en acerías y hoy se lo estamos usando estos modelos también. O sea, uno tiene un reporte completo digamos, de cada colado, de todo el proceso, o de un día o de lo que quiera. La otra es la iniciación de la robótica, carga de hornos, el control de proceso, como alguien mencionó aquí, esto yo lo pude ver funcionando. El colado de piezas. El colado de piezas, a ver si tengo tiempo, estoy muy... ¿2 minutos tengo o no?
Sí, 2 minutos, sí. Para la película. En el fondo era bueno. Pruebo en flor. A ver si sale. Esta es una película de un robot, yo no vendo ese robot. Lo vi y me interesó. Piezas por día. Ahí está el... Para funcionar muy bien. Aquí falla. Interesante, ¿no? Y la parte final que espera a alta temperatura, hasta 5% grados final. Exacto, 70% grados está. Bueno, lo otro que tenemos, que ya una de las primeras cosas que apareció, es el rebabado de condicionamiento. Y una cosa interesante que pude ver es que ya está desarrollada la inspección inteligente, la visión inteligente. Hay un robot, por ejemplo, que pude ver yo en GIFA, un robot que tomaba la pieza, la miraba, si estaba bien, la mandaba rebabada. Si estaba mal, para atrás al reproceso. O sea, reemplazando el trabajo de 3 o 4 personas, es terrible. Y lo otro es inspección dimensional, realmente impresionante. El otro, también que se viene, que ya está, que lo están pidiendo en Europa, por ejemplo, el control 100% de piezas que la pieza de freno hoy en día, la Renault en la función de FBD, 100% de las piezas inspeccionadas. ¿Cómo? Por ultrasonido y por lo que, digamos, apareció ahora también, que es el control por resonancia. Digamos, básicamente la resonancia acústica lo que hace es impactar la pieza con sonido y al micrófono que sensan vibraciones hasta 50 kHz. Para que tengan idea, el oído llega, en ustedes no estoy medio sordo por el soplo del convertidor, llega hasta 20 kHz. Entonces hasta 50 o más. Y lo que hacen con eso pueden, digamos, correlacionar con defectos. Básicamente puede censar defectos en piezas coladas, enforjadas y en pulimetalurgia. Para piezas coladas, bueno, grietas, nodularidad, porosidad, la dureza, la densidad, inclusiones, el alargamiento térmico. Sí. Nodularidad. Sí, novedad fundamentalmente, pero también defectos. Es importante, ¿no? Y ahí se ve, por ejemplo, en un artículo que estuve leyendo, censan el 100% de las piezas sobre una cinta. O sea que sale la pieza, ya está lista, digamos, para el despacho o lo que sea, perdón, para ir al rebado o lo que sea, y lo que hace es censar el 100% de las piezas sobre una cinta que va corriendo. Ahí tienen, por ejemplo, el criterio de pasa o no pasa. Ahí está la detección de un defecto, una grieta. Y esto es lo que él mencionaba, es el tema de nodularidad. Con un criterio, todas estas piezas están aprobadas, el resto no da y las desechan directamente. Por
ejemplo, ahí está censando la nulidad con mayor al 85%, que inclusive, no la puse en la tabla porque era muy larga, está correlacionado con ensayos con ultrasonido. Y es más exacto esto por la sensibilidad que tiene que el ultrasonido. O sea, se censa volumétricamente la pieza. Con todo esto, y termino, así no se duerme, se viene la industria 4.0. ¿Saben lo que es la industria 4.0, no? ¿Saben lo que es? ¿No? Es la cuarta revolución industrial, que básicamente se define por este diagrama. La primera fue cuando apareció la máquina de vapor, la mecanización. La segunda fue la era de Ford, la producción masiva, en serie. La tercera un poco la que estamos viendo todavía, lo que hablábamos anteriormente, la computación y la automación, que en muchas acerías, perdón, yo con el tema de acería y bacería, pero en muchas fundiciones vemos que, lo que estamos viendo, hay robots, se habló de modelos y acá, ya está. Y la cuarta revolución industrial, de la cual hubo un seminario en Rosario hace 2 semanas interesante, vino gente de todo el mundo. Esto, el primer comentario de la industria 4.0 nace en Hannover, en un seminario donde muestran cómo juntar toda esta automación con inteligencia y centralizarla de un lugar. Fíjense que ya prácticamente uno con esto podía controlar un proceso en su casa, por ejemplo. Y es lo que quieren llegar. Acá, por ejemplo, Techin, Asindar, son los que más avanzados están y han empezado la parte de mantenimiento. O sea, con lo cual, por ejemplo, todas las órdenes de trabajo que hacían a mano, hoy en día las hacen con una tablet. Y ya la tablet te está alimentando un modelo que va a empezar a predecir, a lo mejor alguna inspección que ya con solo predecir el desgaste de una pieza no tenés que inspeccionar. Ternium ya tiene el sistema, digamos, de control de análisis típico con 2 robots, donde toman de los convertidores. Lo pusieron hace 2 años. Hace 2 años. Y eso inclusive, yo trabajé en Ternium hasta el 2003 que fui a Canadá. Bueno, eso ya estaba dentro de la computadora. Vos podés armar cualquier reporte de lo que quieras. Yo, por ejemplo, de mi casa en Canadá tenía conexión por internet con el reporte de laboratorio o las máquinas que estaban operando por internet. Año 2003, imagínate, hoy en día podés operarla de tu casa. Y la pregunta es, ¿se viene la cuarta revolución industrial? La respuesta es, ya se está instalando. Que no nos pase como el tema de la rana hervida, donde estaba adentro esperando, no pasa nada, total, un día vivió. O sea, y esto, les digo, un seminario de 2 días, lo hizo Elías, de Rosario, donde vino gente de todo el mundo se ponencia sobre esto. Acá en Argentina, si quieren verlo, hay mucha gente en lo que es Tenaris y en lo que es Ternium y Tenaris y así. Es interesante empezar a verlo, porque se nos viene. Es como cuando a mí me colocaron la primera computadora acá con IBM y decía, sin embargo esto ya fue, ya, como dice el tío, ya fue. Bueno, acá termino, hay fotos ahí de la planta, de nuestro horno. Ahí pasa parte de la mañana. Listo, bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias.